Bueno, hoy vamos a resolver un ejercicio que implica muchos de los conceptos que tienen que ver con las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Nos dice, encuentre la corriente I/O que tenemos señalada aquí, aplicando nodos, o sea, aplicando el análisis nodal. Bueno, para eso tenemos que primero analizar las fuentes de corriente que existen, digo, las fuentes de voltaje que existen, ya que como lo vamos a analizar por el método de nodos, vamos a tener que aplicar un supernodo. Por lo tanto, aquí analizamos y aquí vamos a primero, lo más importante es colocar la referencia. Aquí tenemos 4 conexiones y es un muy buen lugar para colocar la referencia, así que yo la colocaré aquí. Y ahí tenemos la referencia. Entonces, ahora tenemos que identificar los supernodos. En este caso, aquí vamos a tener uno, ya que aquí hay una fuente de voltaje, y aquí también tendremos otro, ya que tenemos una fuente dependiente de voltaje. Así que lo vamos a señalar. Ahí tenemos un supernodo y aquí tenemos el otro. Entonces, eso sería nuestro supernodo. Eso lo vamos a llamar supernodo 1 y a este supernodo 2. Como se pueden fijar, dentro de este supernodo, el supernodo 1 se encuentra la referencia. Por lo tanto, de este supernodo solo podemos sacar una ecuación que sería supernodo adentro. Entonces esto sería que, bueno, primero vamos a nombrar los voltajes nodales. Entonces el voltaje de todo este nodo de arriba sería el voltaje 1. A este le vamos a llamar voltaje 2. Esta es la referencia, voltaje 3 y voltaje 4. Entonces, del primer supernodo vamos a obtener nada más esta ecuación, que es B1 es igual a 12 voltios. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora prosigamos con la ecuación del supernodo 2. Es la de afuera. Entonces, empezamos a analizar las corrientes. Para resolver este ejercicio vamos a asumir que todas las corrientes salen. Por lo tanto, tenemos que B2 menos B1 sobre un K más B2 menos 0 entre un K. De ahí vamos a tener, aquí vamos a llamar B5. De ahí tenemos B5 menos 0 entre un K. De ahí tenemos esta otra corriente que es 2IX más voltaje 5 menos el voltaje 4 entre un K. Todo esto igualado a 0. Ahora tenemos que reducir lo más posible y sustituir esta corriente IX. Por lo tanto, tenemos que analizar que la corriente IX, como la corriente IX es la que circula en esta rama, en este sentido tenemos que la IX va a ser igual a 0 menos el voltaje 5 entre un K. Por lo tanto, IX es igual a menos voltaje 5 entre un K. Entonces luego eso lo vamos a sustituir en esta otra ecuación, que nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar, ya simplificando, menos 1 sobre un K voltaje 1 más 1 sobre 500 B2, esto ya es simplificando, más menos 1 sobre un K V4, y ya sustituyendo y reduciendo la corriente IX nos queda más 1 sobre menos un K B5 es igual a 0. Entonces esta sería nuestra ecuación 2. Esta aquí era nuestra ecuación 1. Vaya, ya tenemos nuestras dos primeras ecuaciones. Ahora vamos a armar la otra ecuación, que es la de adentro del supernodo. Entonces dentro del supernodo vamos a tener que el voltaje 5 menos el voltaje 2
tiene que ser igual al 2 veces Vx. Entonces, como podemos ver, el voltaje X es el que se encuentra en esta resistencia de 1K, y ese voltaje es, entonces tenemos Vx va a ser igual a V4 menos V5, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, vamos a tener que V5 menos V2 va a ser igual a 2 veces V4 menos 2 veces V5. Ya simplificándola nos queda menos V2 menos 2 veces V4 más 3 veces V5 es igual a 0. Esa es nuestra tercera ecuación. Ahora vamos a analizar la ecuación del nodo 3. Nodo 3. Entonces primero tenemos voltaje 3 menos el voltaje 1 entre 1. Tenemos más el voltaje 3 menos 0 entre 1K. Esto, voltaje 3 menos el voltaje 4 entre 1K. Y luego vamos a tener menos 2 veces Ix, ya que como analizamos las corrientes que salen, esta corriente va en el sentido contrario, por lo tanto va menos. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, si ya sustituimos el valor de Ix y lo simplificamos, nos queda de la siguiente manera. Menos 1 sobre 1K V1 más 3 sobre 1K V3 más menos 1 sobre 1K V4 más 1 sobre 500 V5. Y esto todo igualado a 0. Entonces esta sería nuestra ecuación 4. ¿Correcto? Vaya. Entonces ya teniendo esto, armamos nuestra última ecuación, que es la del nodo 4. Y con el nodo 4 tenemos lo siguiente. Vamos a tener V4 menos V3 sobre 1K más V4 menos V5 sobre 1K más 6 por 10 a la menos 3, porque son 6 miliamperios, ¿verdad? Y todo esto igualado a 0. Entonces ya simplificando vamos a tener menos 1 sobre 1K V3 más 1 sobre 500 V4 más menos 1 sobre 1K V5, todo esto igualado a menos 6 por 10 a la menos 3. Esa sería nuestra ecuación 5. Entonces ya con estas ecuaciones nosotros armamos nuestra matriz, que nos queda de la siguiente manera. Entonces esta matriz nosotros la metemos en la calculadora para resolverlo, y al meterla nos da los siguientes resultados, que son estos. Entonces ya teniendo los resultados de los voltajes, ahora solo nos queda encontrar la corriente I.O. Entonces, ¿cómo sería la corriente I.O.? La corriente I.O. sería igual a 0 menos el voltaje 3, todo eso sobre el 1K. Entonces, la corriente I.O. nos va a quedar menos 2.7, todo eso entre 1000. Entonces la corriente I sub O nos va a quedar de menos 2.7 por 10 a la menos 3 amperios, y esto es igual a menos 2.7 miliamperios. Entonces ahí ya encontramos el valor de la corriente I sub 0. Bueno, espero que esto les haya ayudado y también les haya gustado, y muchas gracias.